lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. No me han traído mi tacita de a primera hora, sino otra tacita, pero bueno. Claro, se equivocaron de taza, don Robert. Bueno, querida audiencia, gracias por sintonizar este espacio. Por enorme audiencia que tenemos acá. Acá nos dice el señor Naula, que escucha este noticiero y que está indignado porque no decimos nada de la masacre de los indígenas heridos. Tenga paciencia. Creo que hay mucha indisposición de oyentes, de internautas, de televidentes con los medios. Primero, que nos generalizan. Se están fijando hasta de la forma como se leen las noticias. Yo les pido un poquito de sosiego también a ustedes. La situación de conflictividad que está viviendo la República es realmente compleja. Yo les decía al inicio de este espacio, abrigaba la esperanza, tenía la sensación, tenía la intención de que en estas horas, el día de hoy, sentado aquí donde estoy, compartir un comentario con ustedes en el sentido de visualizar o visibilizar en el horizonte una posible conciliación. Ayer 300 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al diálogo. Hablaron de una suerte de mediación con la participación de Naciones Unidas y la Unión Europea. Quien les habla defiende de manera total la importancia de el diálogo como concepto para acercar posiciones, resolver diferencias y buscar puntos que permitan la solución de los grandes problemas y sacar en este caso al país adelante. Yo no creo que posiciones irrenunciables de los unos o de los otros terminen abonando a un mejor país. El ambiente está muy caldeado porque estamos con posturas de ciertos sectores mucho más radicales que entiendo que su intención es provocar la caída del gobierno, versus otros igualmente radicales que plantean que casi a los manifestantes hay que lanzarles gasolina. Yo creo que ni lo uno ni lo otro termina siendo la solución a los problemas. Y por eso desde este medio de comunicación, desde Sonorama, hemos preparado un mensaje que lo comenzamos a difundir ayer, en el sentido de que consideramos que la única solución a lo que está enfrentando la República, si no se quiere llegar a una matanza, una masacre, una guerra civil, es que las partes depongan y comiencen un diálogo serio con resultados. Por ejemplo, en esa parte yo estoy totalmente de acuerdo cuando Leonidas Issa dice, vamos a un diálogo con resultados. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Al utilizar ese término, Issa tiene razón. Vamos a un diálogo con resultados. De acuerdo, vamos a un diálogo con resultados. Pero para un diálogo con resultados hay que deponer posiciones, los unos y los otros. Pero resulta que tanto el gobierno cuanto la CONAIE han puesto condiciones. No es verdad, como dicen algunos, que el gobierno ha accedido sin condiciones al diálogo. No, no es verdad. Ayer hubo una declaración del ministro de Gobierno que ya la vamos a escuchar, donde también el gobierno pone condiciones. Es verdad que el presidente de la República le responde en una carta al director ejecutivo de Fundación Esquel, que fue el que actúa como coordinador de este sector de 300 organizaciones sociales para tratar de conciliar, y le dice, estamos abiertos al diálogo, hemos cumplido con mucho de la plataforma, pero sabemos que hay cosas todavía por cumplir, pero vamos al diálogo, estoy de acuerdo en ir al diálogo. Pero a renglón seguido, mi colega periodista Francisco Garcés de Coavisa le aborda al ministro de Gobierno. Y el ministro de Gobierno dice, sí, vamos al diálogo, pero como condición primerito, tienen que deponer la medida de hecho. Esto fue lo que le dijo
el ministro de Gobierno Francisco Jiménez ayer al colega Francisco Garcés de Ecuavisa, que le abordó en un enlace en vivo desde la Plaza Grande junto al Palacio de Carondelet. Escuchemos, por favor, Roberto. Correcto. Nosotros el día de ayer recibimos la comunicación de estas organizaciones sociales, las hemos aceptado expresamente, estamos dispuestos, por supuesto, a sentarnos en una mesa de diálogo, pero las movilizaciones deben parar. Los actos vandálicos deben parar. ¿Eso es una condición, ministro? Por supuesto que sí. Yo creo que durante estos 9 días, 10 días ya, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han tenido un comportamiento impecable, con energía, con claridad, con firmeza, pero sobre todo con respeto a los derechos de las personas y su apego a la Constitución. ¿Pudiera instalarse esa mesa de diálogo inmediatamente, hoy mismo, digamos? Puede instalarse inmediatamente. Nosotros, para dialogar se necesitan 2 partes y nosotros estamos dispuestos a ese diálogo, pero no puede ser con imposiciones ni con el secuestro de todo un país ni de todo un gobierno. Nosotros somos un gobierno democráticamente electo y nos toca tener la firmeza y la serenidad para enfrentar este momento que sabemos que es duro para todo el Ecuador, que sabemos que es duro para la ciudad de Quito, pero hoy por hoy nos estamos jugando muchos elementos y muchas convicciones que incluso van más allá de este mismo gobierno. Mientras tanto, se mantiene, por ejemplo, este operativo de seguridad. La disposición que nos han dicho los oficiales es no uso de la fuerza, tratar de controlar lo más posible. Es correcto. Toda la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con quienes nos reunimos todos los días, 2 veces al día que monitoreamos la situación, tienen instrucciones claras de intervenir con el concepto de uso progresivo, con apego a los derechos humanos, con apego también a la Constitución y a la ley, pero sobre todo con apego a lo que representamos, un gobierno democrático que representa a 17 millones de personas y que fue electo con 5 millones de votos, no puede estar sometido ni secuestrado por nadie. Declaración del ministro Francisco Jiménez. Esta es la evidencia de que el gobierno no es que ha aceptado el diálogo sin condiciones. El gobierno plantea una condición, que es una condición lógica, para mí sí. Pero termina siendo una condición. No es que ha decidido acudir al diálogo sin condiciones, palabras del ministro de Gobierno, no es interpretación de quienes habla, lo ha dicho el ministro de Gobierno. Que por otra parte está claro que no reconoce los excesos que también ha tenido la fuerza pública en el control de las protestas. Dice comportamiento impecable. Yo no creo que lanzar bombas lacrimógenas dentro de las universidades o el infringir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de la República sea un comportamiento impecable. Ayer el ministro Patricio Carrillo le dijo al colega Lenín Arteaga de Ecuavisa en una entrevista en la mañana que esto correspondía a la adrenalina propia del momento para justificar el ingreso la noche del pasado lunes de policías a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Pero ayer también hubo ingreso de policías a las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y lanzamiento de bombas lacrimógenas dentro de la Politécnica Nacional y de la Universidad Politécnica Salesiana. Por supuesto que vendrán las justificaciones, que los manifestantes, los vándalos se metieron en las universidades, sí, pero hay un concepto de autonomía que se debe respetar. Y por otra parte, tal vez lo más reciente, está clarísimo, por supuesto, que a la hora que fue abordado el ministro de Gobierno por mi colega Pancho Garcés, no ocurrieron los hechos en el cantón El Puyo, provincia de Pastaza. Pero lo del Puyo ayer, primero fue viralizado un video por parte de la CONAIE del asesinato de una persona. Ese video fue viralizado por la propia CONAIE. Esto fue minutos antes de que se genere el pronunciamiento de la unidad CISA. Yo me temía que la viralización de ese video podía aún más radicalizar la posición del señor Issa, cosa que no ocurrió porque no hizo referencia específicamente a este hecho, o sea, habló de que hay 2 fallecidos en el contexto de las protestas. Pero hubo una viralización en las cuentas de la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, y luego replicado por la CONAIE sobre ese video del fallecimiento, de la muerte, del asesinato. Bueno, digamos muerte, fallecimiento de una persona. El gobierno emitió a través de la Policía Nacional un comunicado posterior en el que asegura que se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo. Esa es la versión de la policía.
Entonces, por eso en esta primera parte, ojo con el uso del término, utilizo muerte o fallecimiento. Se viraliza el video donde se ve a la persona fallecida, se ve la herida en su rostro. Ese video incluso entiendo que fue hasta censurado por Twitter, porque aparentemente incumple las reglas de Twitter. Pero ese video refleja ese momento. La policía responde y dice que ante la aseveración de la Confeniae de que la policía es responsable del fallecimiento de una persona en el Puyo, señala que este hecho se habría suscitado en el contexto de las manifestaciones y se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo. La institución policial informa que no utiliza material explosivo para el control del orden público y menos aún se ha utilizado en las marchas y manifestaciones pacíficas ciudadanas. No obstante, como disponen las leyes, este caso será investigado por las autoridades judiciales, y apoyaremos el esclarecimiento de todos los hechos violentos. Pero resulta que luego aparece un video, que no lo voy a mostrar, pero está en las redes. Está en las redes. No lo voy a mostrar probablemente hay algún tipo de censura de YouTube o de Facebook. Y no quiero correrme el riesgo de que la transmisión tenga algún problema por eso. O sea, quiero que me entiendan. Pero en ese video se observa a la persona que falleció aparentemente impactada por una bomba lacrimógena. El video está en las redes para que cada uno de ustedes lo analice. Porque se ve el momento que el cuerpo de la persona está en el piso y se ve que se despliega. El objeto que le impactó se ve que empieza a emanar gas. Entonces ya no es fallecimiento o muerte, es asesinato. Ahí cambia el concepto. Pero por supuesto que esto tiene que ser investigado. Pero esto pasó en el Puyo. Esto pasó en el Puyo. Y en el Puyo ardió Troya. En el Puyo ayer se incendiaron, entiendo que se incendió una unidad de policía comunitaria, luego sobre todo de la respuesta de la Policía Nacional, que no reconoció lo que había pasado. Este es el país que tenemos hoy. Y este es el país que algunos celebran, porque quieren el caos. Por supuesto que quieren el caos, en uno o en otro sentido. Aquí hay gente que quiere el caos. Y hay gente claramente identificada que, por ejemplo, en las redes asusa cualquier tipo de mensaje para generar aún más el caos. Aún más el caos. Mensajes que no abonan en nada a tratar de buscar una conciliación a lo que está pasando. Pero bueno, este tipo de excesos, y estoy hablando de la policía, por si acaso, los manifestantes han cometido excesos. Y está claro que dentro de los manifestantes hay vándalos y hay delincuentes. A mí no me digan que son los indígenas los que apedrearon ayer el edificio de la Fiscalía. Esos son vándalos. O por ejemplo hay un video en donde le prendieron fuego a un taxi, estando el taxista adentro. No sé en qué ciudad ocurrió eso. Eso no es protesta social, eso es vandalismo. Eso es un acto delincuencial que debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley. Pero cito el tema de la policía porque el ministro dice que la policía ha tenido un comportamiento impecable. Yo no creo que la policía haya tenido un comportamiento impecable. No lo creo. Ya que estamos hablando de estas. Pero escuchamos al ministro y está claro que el gobierno puso una condición. Por supuesto que puso una condición. ¿Ya? Puso una condición. ISA también en la noche puso condiciones. ¿Qué fue lo que dijo Leonidas Issa? Vamos con el primer extracto del presidente de la CONAIE. Solicitados. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque El Arbolito. Para que podamos sostener nuestra Asamblea General, no acudiremos a llamados de actores con nula legitimidad. Nuestro espíritu, siempre latente, democrático, en la voluntad de diálogo siempre, pero asimismo siempre con resultados. Por eso creemos importante, estimados compañeros y compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas, en la línea histórica que ha tenido el movimiento indígena del Ecuador, honrando el proyecto político que nos encomendaron seguir nuestros taitas y mamas, invitamos a todos los sectores sociales que han sido parte de esta jornada de movilización. ISA también puso condiciones.
la derogatoria del estado de excepción y la desmilitarización de la Casa de la Cultura y del Parque del Arbolito. Las dos partes pusieron condiciones, las dos. ¿Alguien va a ceder? Yo no creo que el gobierno vaya a ceder, ¿eh? Poco probable que el gobierno vaya a ceder sobre la derogatoria del estado de excepción. Luego, a mí me parece, a riesgo de que cada uno de ustedes tenga su propio criterio, hay gente que dice que fue estratégica la decisión del gobierno de haber dispuesto que la policía se tome la Casa de la Cultura. Vamos a utilizar el término constitucional, que la policía haga la requisición de la Casa de la Cultura. ¿Qué termina siendo una toma de las instalaciones de la Casa de la Cultura? La presencia de la policía ahí. Termina siendo eso, ¿ya? Constitucional, amparado en el estado de excepción. ¿Ya? Seguramente habrá gente que defienda eso. Pero políticamente fue un error el irrumpir en un espacio que históricamente ha servido para acoger la protesta social. De alguna manera es un desconocimiento implícito del derecho constitucional a generar la protesta social. A mí me parece un error político. Como me pareció, y lo dije la semana anterior, un error político la detención de Leonidas Issa. Porque para mí son dos elementos que terminan por agitar aún más el avispero y en nada contribuyen a buscar la paz y a tratar de encontrar una solución. Conversamos con ustedes y compartimos el comentario en este espacio sobre la manera como lo detuvieron a Issa, que además fue en un contrasentido con lo que primero había dicho el gobierno el lunes de la semana anterior. Acuérdense ustedes que las dos intervenciones que hicieron los ministros de Estado, tanto al mediodía cuanto al final de la tarde del lunes de la semana anterior, minimizaron el carácter de la protesta y dijeron que no había tenido la magnitud que seguramente sus impulsores esperaban. Y a la medianoche van y lo detienen a Issa en un hecho claramente discutible, por no decir irregular. Supuestamente autor intelectual, pero luego argumentan que lo detuvieron en flagrancia. Lo detienen en flagrancia, pero no lo dejan en Tocotopaxi y lo trasladan a Pichincha. El propio Issa y sus abogados denuncian que estuvo incomunicado varias horas. La fiscalía decía que no sabía sino de 2 horas después. Después lo mandan de nuevo a Cotopaxi. Aterriza en un helicóptero en un colegio con presencia de los estudiantes. Issa rodeado como por 15 policías. Y después resulta que lo llevan a la Tacún y nadie sabía dónde estaba. Lo tuvieron ahí en el aeropuerto, porque supuestamente no había condiciones para la audiencia. Para mí ese hecho termina por agitar el avispero. Porque claro, algunas personas dicen, por supuesto, la detención de Issa se enmarca en el respeto al Estado de Derecho. Pero también hay una cuestión política que hay que medir. Hay que medir. Porque el ejercicio de gobierno también tiene estos detalles, los temas políticos, el olfato político. Y dentro de ese olfato político, para mí el primer error fue la detención de Issa. Y el segundo error ha sido lo que pasó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde hasta ahora no nos muestran el arsenal de material bélico, no sé si con B chico o con B grande, de acuerdo a lo que publicaron o a lo que constaba en el documento de la Fiscalía, con B chica. Por eso digo, no sé si es con B chico o con B grande el material bélico o bélico, o las armas artesanales almacenadas en las bodegas de la Casa de la Cultura. Hasta ahora no nos muestran qué es lo que uno piensa, que probablemente ese fue el pretexto para irrumpir en la Casa de la Cultura y que los policías y militares estén ahí. Pero se terminan haciendo de un lugar que ha sido emblemático para la protesta social. Entonces son dos errores, para mí, son dos errores que terminan por agitar el avispero. Y después hay estos llamados al diálogo, vamos, condiciones de los unos o de los otros. Si aquí no ceden las partes, si no le bajan un poquito la temperatura, créanme, esto se está descontrolando. Esto se está descontrolando. Y aquí hay actores políticos e inclusive mediáticos que están asusando al descontrol en uno o en otro sentido. Y creo que es muy cuestionable.
¿Qué más dijo Issa? Tenemos el otro extracto de Issa, ¿verdad? Escuchemos a Leonidas Issa. Pero siempre hemos dicho, este proceso de diálogo con resultados, a las cuales, a las invitaciones que nos han hecho las diferentes instancias, pedimos que puedan ser garantes del resultado de los 10 puntos. Inmediatamente tengamos a través de ustedes, garantizaremos todo el procedimiento, porque ya más de un año no ha habido, en este caso, respuestas a nuestros planteamientos, las cuales, en este caso, ha falseado, o mejor dicho, ha provocado que no se pueda creer en los procesos que no han tenido resultados. Por eso queremos pedir también a la Iglesia, a nuestra comunidad cristiana, evangélicos, católicos y todas las formas de espiritualidad que respetamos aquí ampliamente, que ahora que nuestras familias que hemos venido a la ciudad de Quito, que en diferentes espacios están siendo realmente objetos de burla, por ello hemos quedado en la calle. Pedimos a la Iglesia Católica que aperturen las iglesias, que nuestra gente pueda descansar. No nos traten como criminales, jamás hemos sido criminales, jamás hemos violentado. Lo único que estamos pidiendo es, para garantizar el sostenimiento de la producción nacional, necesitamos condiciones mínimas en las cuales hemos presentado en estos 10 puntos. Por lo tanto, nuevamente, abrazados en esa lucha, abrazados en esa resistencia, siempre conculcando la paz, siempre conculcando la armonía, pero siempre pidiendo también que los gobiernos de turno escuchen también a esta población, que también producimos riqueza, también producimos para sostener las economías de todos los ecuatorianos. Estas son las declaraciones de Leonidas Issa. Como digo, al escuchar a Francisco Jiménez primero y luego a Leonidas Issa, a mí me queda claro que al menos hoy no amanecemos con un ambiente de conciliación. Aquí hay condiciones de lado y lado. Pero de un lado están pretendiendo posicionar el relato de que van a ir al diálogo sin condiciones. Falso. El gobierno también ha puesto sus condiciones. Y en el medio seguimos en este ambiente de incertidumbre durante 10 días. Durante 10 días en el cual los ciudadanos no sabemos qué hacer. Los alimentos han comenzado a escasear de los supermercados y no es invento ni exageración. En los supermercados empiezan a escasear las legumbres, las carnes y otros productos de primera necesidad. Por cierto, ayer la alcaldesa de Guayaquil se volvió a mandar un adobe, ¿no? Un adobe. De verdad que no, a veces no les entiendo a los amigos del Partido Social Cristiano. ¿Se acuerdan que en octubre de 2019 hubo la famosa frase de Nebot que los indígenas vayan al páramo? ¿Se acuerdan? O se queden en el páramo. Ahora la de Cintia Viteri. Si no los venden de la sierra, vamos a comprar a los peruanos. O sea, ¿qué adobes que a veces se mandan nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué adobes? ¿Qué adobes? De verdad que a veces yo me río para no llorar. Hoy hasta voz chillona me ha dicho un oyente. A mí me han dicho de todo menos voz chillona. La primera vez que me dicen que tengo voz chillona. Bueno, ¿qué más tenemos? Presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela ayer también trata de interponer sus buenos oficios. Así como le hicieron las 300 organizaciones sociales que interpusieron sus buenos oficios, el presidente de la Asamblea Nacional también ha interpuesto sus buenos oficios. ¿Qué dijo Virgilio Saquicela? Hemos dialogado con la Iglesia Católica, la ONU, el delegado de la Unión Europea, las cámaras de comercio, de industrias, la FEUE, la Universidad Ecuatoriana y otros actores, incluidos los 5 jefes de bancadas legislativas. Se nos ha comunicado de que la ONU, de que la Fundación Esquel y 300 organizaciones vienen trabajando en una metodología para el diálogo. La Asamblea Nacional se suma a ese diálogo y fundamentalmente hemos dicho que tiene que ser un diálogo inmediato. Ese diálogo tiene que ser ya, a más tardar el día de mañana, entre el gobierno nacional y quienes están al frente de las manifestaciones, específicamente el ingeniero Leonidas Issa. Aspiramos que ese diálogo sea fructífero, que ese diálogo traiga la paz al Ecuador y a la capital de la República. No puede esperar. La Asamblea Nacional abre sus puertas si es menester para ser la sede del diálogo
y garante de cualquier resultado positivo que se dé del mismo. El Ecuador está por encima de absolutamente cualquier otro interés. Que Dios bendiga a la patria. Mensaje del presidente de la Asamblea Nacional. A ver, buenos oficios que quiere interponer el doctor Virgilio Saquicela. Pero yo no creo que la Asamblea sea el espacio más adecuado para tratar de acercar posiciones, créanme. No creo. Y no creo porque los ánimos también están caldeados a nivel político. Porque en la Asamblea ya se ha comenzado a generar el relato de que supuestamente hay intenciones conspirativas o golpistas por parte de algunos sectores políticos. Ayer, por ejemplo, se viralizó un documento que la asambleísta Marcelo Holguín jura y rejura que es falso, que no existe. Pero se viralizó, que supuestamente habría la intención de los señores de Revolución Ciudadana, de UNES, de plantear el inicio en la Asamblea Nacional de un proceso de destitución del presidente de la República con base en lo que dice el artículo 130 de la Constitución. Si lo dice la Constitución, y si hay todo un procedimiento y se cumple ese procedimiento, no creo que hay que hablar de golpe de Estado, pues. Porque estamos hablando de la utilización de una figura constitucional. Pero juran y rejuran los señores de UNES que no han activado ningún mecanismo y que ese documento es falso, pero se viralizó el día de ayer. Ahora, yo me tomé el tiempo de revisar tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa y publiqué en mi cuenta Twitter, para quienes no me han leído, les invito a hacerlo. Publiqué un extenso hilo para explicarles un poquito cómo funciona la cosa, porque aquí a la gente se le vende humo. La asamblea no es que se puede reunir y por arte de magia en ese momento aprobar una resolución para sacar al presidente de la República del cargo. Hay un mecanismo constitucional que prevé la destitución del presidente por grave conmoción interna o crisis política. Es la causal 2 del 130, pero hay todo un procedimiento que hay que seguir. Y no se le hace de un momento a otro, de un minuto a otro, de una hora a otra, ni de un día para otro. Se requiere al menos entre 4 y 5 días todo el procedimiento. Que leer nomás la Constitución y la ley para no hablar cualquier tontería. Porque aquí alguna gente se llena la boca hablando estupideces, y perdón que lo diga de esta manera, pero son tan estúpidos algunos que no entienden el momento político que estamos viviendo, y lo que hacen es azuzar el avispero, agitar el avispero, irresponsables. Porque el común de los ciudadanos no tiene conocimiento de lo que dice la norma jurídica sobre cómo se podría destituir al presidente de la República, que no es tan fácil y que hay que cumplir un procedimiento. Pero lo que hacen es agitar, azuzar el avispero, atizar la candela, poner más elementos. Por eso yo no creo que la Asamblea sea el espacio adecuado para una mediación, por la presencia de este tipo de personas que lo que hacen es agitar aún más el avispero. Yo sí apelo al sentido medianamente democrático de la clase política, pero algo de democrático han de tener. Y que le bajen también un poquito, pues. Pero algunos parece que en el fondo son agentes del caos, terminan azuzando el caos. Como ayer también alguien publicó en Twitter de que supuestamente en el Ministerio de Defensa ya había una movida para prepararle el relevo presidencial. Por el amor de Dios. Ese tipo de mensajes no le abonan a la paz de la República. No le abonan. Para empezar, los políticos son los primeros que deberían poner un poquito de sosiego y de paños fríos a la calentura que al momento enfrenta el país, para empezar. Y no lo están haciendo, porque hay gente que claramente quiere pescar a río revuelto. Y también hay actores mediáticos, por supuesto, y opinadores que le añaden los ingredientes para azuzar y agitar aún más el avispero. Con quienes hablan no cuenten al menos en ese propósito. Yo sí creo en el diálogo. Aquí creemos en el diálogo y creemos que es la mejor manera de solucionar esta crisis. Pero diálogo con resultados. Ya no un diálogo engañabobos ni jugando al tontódromo. Vamos a hablar de esto en el panel que ya tenemos conectados a nuestros invitados. Va a estar interesantísimo el panel con Efrén Guerrero, Sibel Martínez y Juan Manuel Fuertes. 3 visiones sobre la crisis social que enfrenta la República.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.